aquí en DNews, transmisión en vivo y en directo desde Lima, Perú. La crisis política y económica de Venezuela ha desatado la peor crisis migratoria de Latinoamérica. A continuación, este gráfico que demuestra pues precisamente la evolución de los migrantes venezolanos en toda la región de América Latina y ubicado al Perú en el segundo lugar, luego de Colombia. Y ahí podemos ver precisamente la evolución, cómo llega hasta mayo de 2023. En Perú, como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, es 1.000.000, así es, 1.518.000. Y en Colombia, 2.477.000. Es decir, el Perú está en el segundo, en el ranking. Luego le sigue Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Panamá, República Dominicana. Pero importante analizar esto y saber también los factores y los condicionamientos y todo lo que están viviendo en estos momentos nuestros amigos venezolanos en toda la región. Por eso me comunico con Carlos Rodríguez, abogado e investigador en la línea de Derechos Humanos de Migrantes y Refugiados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo está desde Venezuela? Gracias, Carmen, por la invitación al programa. Por aquí nos encontramos bien. Un gusto saludarlo. A ver, mi primera pregunta tiene que ver con estas cifras. Bien sabemos, no son cifras reveladoras, son cifras que lo que estamos mostrando es la evolución de cómo se vienen pues apostando más migrantes venezolanos en toda la región. Pero, ¿qué está pasando aquí? Aquí también hay situaciones muy graves, como el tráfico de personas, trata de personas. ¿Me logra escuchar? Sí. ¿Sí? Creo que tengo un problema técnico con Carlos Rodríguez. Estaba en comunicación con él, abogado e investigador en línea de Derechos Humanos, desde Andrés Bello, desde Venezuela, para analizar esta evolución de los migrantes venezolanos en toda la región, los condicionamientos también en cada uno de los países, lo que han tenido que pasar, otros problemas en los que ellos también se han visto inmersos, como la trata de personas, el tráfico de personas. Carlos, creo que ahora sí tenemos comunicación. Carlos, estaba haciendo la consulta acerca, primero, tu perspectiva acerca de esta evolución. Bien sabemos que no son cifras reveladoras, son cifras que ya se han ido conociendo, ¿no?, de la evolución de más migrantes en América Latina, pero preguntarte acerca también de los derechos humanos, la trata de personas y otros delitos que se han ido configurando a través del tiempo donde los venezolanos han sido víctimas. Sí, el tema de la trata de personas y del tráfico de personas migrantes es algo que se ha incrementado en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica, producto pues de la llegada de la migración masiva de personas venezolanas. Y ahí hay que tener en cuenta un factor muy importante en el caso de la migración venezolana, porque se potencia también la trata. Muchas de estas personas que salen a veces lo hacen sin documento. Claro, en un principio de la migración masiva, por allá en 2014, 2016, algunos sí llevaban un pasaporte, pero ahorita muchos están ingresando a estos países sin pasaporte y no les queda más de otra que agarrar por estas rutas peligrosas o por estos pasos irregulares que están controladas por traficantes de personas, por personas que se dedican a la captación de seres humanos para la explotación, bien sea laboral o sexual. Entonces, claro, como no tienen algún tipo de documento, un pasaporte, es decir, cuando estas personas son captadas, muchas veces las autoridades ni se enteran. Entonces, en el tema de la trata de migrantes y refugiados venezolanos, ahí tenemos que ver que también desde las organizaciones de la sociedad civil se habla de un subregistro en la cifra. Es decir, se cree que posiblemente sea mucho mayor de lo que se reporta en medios de comunicación social, incluso informes o fuentes oficiales. Hablamos de esas cifras, por favor, si podría profundizar. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, la realidad es que lo que existen son estimaciones y depende de cada país. Como tal, no tenemos el número de venezolanos víctimas de trata y de tráfico de personas, no tenemos una cifra global. Es decir, en cada uno de los países cuántos hay va a depender. Lo que hay son estimaciones. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en el último informe que se hizo, se hablaba solamente de 15 personas, pero es decir, uno sabe que la realidad es otra. Es decir, no hay 15 personas víctimas de esta cifra. Es decir, las cifras son muy elevadas, va a variar mucho, cada organización maneja
maneja una cifra, una data de esto, pero sin embargo sabemos que sí hay trata de personas venezolanas por casos que hemos conocido de víctimas, incluso que hemos llevado ante instancias judiciales. Correcto. Ahora, lo último, yo quiero preguntarle acerca del tapón de Darién. Bien sabemos, muchos están cruzando por la selva colombiana, ¿no? Y también de Panamá. A ver, ahí hay un epicentro de muchos delitos que básicamente se pueden ver como protagonistas no solamente venezolanos, sino también de otras nacionalidades. ¿Tiene alguna cifra al respecto? ¿Tiene más detalles? Sí, bueno, la cantidad de venezolanos que ha venido cruzando por la selva del Darién este año ha pasado ya más de las 100.000 personas. El año pasado eran 158.000 personas venezolanas que habían cruzado, si la memoria no me falla. Ya ahorita, como lo informaron recientemente las autoridades panameñas, han ingresado más de 250.000 personas, en su mayoría son población venezolana. Allí, el año pasado, nosotros hicimos una investigación en la cual incluso tuvimos la oportunidad de acercarnos a lo que era la entrada de la selva del Darién para tratar de documentar las situaciones, y ahí efectivamente conseguimos casos de personas que, bueno, habían sido víctimas de algún tipo de abuso sexual, personas incluso que habían sido engañadas, es decir, les habían prometido que los iban a cruzar por la selva, es decir, pero le habían prometido como que iba a ser súper seguro cruzar la selva. Sin embargo, todos sabemos que las condiciones para cruzar esto no son nada seguros. Allí no hay ningún tipo de presencia de las autoridades del Estado, es decir, adentro de la selva. Sabemos que eso está controlado por grupos delictivos que en muchos casos pues se dedican a robar a los migrantes, a agredirlos, abusar sexualmente de ellos. Muchas de estas personas también durante ese tránsito por la selva se fracturaban, algunos se ahogaban en el río o quedaban ahí a la deriva de la selva porque, bueno, en ese entonces era impenetrable para las autoridades este territorio. Así es, pero se ha convertido sin lugar a dudas en un lugar de trasiego y muchas personas ahí están siendo víctimas también de vulneraciones de derechos humanos. Le agradezco mucho a Carlos Rodríguez, abogado, investigador en la línea de derechos humanos de migrantes y refugiados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello desde Venezuela. Un gusto tenerlo. Gracias. Bueno, dejo Venezuela y me voy